Estamos en comunicación con Bernardo Retamales. Él es trabajador y presidente de la cooperativa de Cerámica Neuquén. Él es un luchador y de la cooperativa, y estamos acá en comunicación. Te saluda Néstor, desde acá de Moliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muchas gracias por la Bien, entrevista. dale. Bueno, un poco para empezar, un poco la historia de Cerámica Neuquén, cómo fue su lucha, cómo se Bueno, dio. sí, en Cerámica Neuquén, digamos, eh, es una fábrica que está del año 76 acá en Parque Industrial Neuquén. Siempre fue bajo patrón, hasta en el 2014 que, bueno, eh, la empresa o los dueños de la empresa determinaron yéndose de la fábrica, abandonando las máquinas y a los trabajadores, después de un periodo de una alta producción, porque la empresa en su momento, entre el 2004 y 2007, hizo inversiones en maquinarias nuevas y una línea productiva nueva, de lo cual solicitó créditos y préstamos y bueno, todo eso para poder hacer esa inversión. Y tuvo altos rendimientos de producción, récords en toda la historia, fue entre el 2008, 2009, 2010 y 2011. El tema fue que ya en el 2011 empezó a planificar, o sea, a solicitar un concurso de quiebra, de los cuales nosotros acá, los trabajadores de Cerámica Neuquén, no, no, no se lo tomamos, no se lo aceptamos por el hecho de que eh, veíamos que había tenido mucha producción, había vendido mucho, exportaba, en ese momento exportaba a Chile, y no nos parecía que justificara un concurso o que meta en un concurso de acreedores a la fábrica. Igual lo logró, lo consiguió consolidar desde el sindicato a nivel nacional, de la Federación Nacional de la FOCRA. Ahí yo digo porque el sindicato que está acá en Neuquén, en su momento era la filial 21 de la FOCRA, fue el sindicato que recuperaron los compañeros de Sanón. Y el sindicato ceramista, clasista, antiburocrático, y bueno, la FOCRA ya no lo reconoció más como sindicato propio, pero bueno, la empresa apeló a la FOCRA, donde le firmaron el documento o el aval de que la empresa estaba en crisis, y bueno, y procedió a concursarla. El concurso se dictaminó en el 2012, donde le perdonan el 60% de la deuda, y el 40% restante tenía que pagar en cuotas semestrales a partir del 2014. Tenía 2 años de gracia, y después a partir del 2014 tenía que empezar a pagar la cuota concursal. Fecha que en marzo del 2014 era la fecha para hacer el primer pago de la cuota concursal, es cuando los dueños de la empresa deciden irse. Ahí nosotros comenzamos una gran lucha porque nos apostamos los portones, la mayoría estábamos de vacaciones, tuvimos que volver a la fábrica, nos apostamos los portones, pidiéndole a la empresa de que volviera, o al gobierno provincial de que diera una solución a esta situación. Estuvimos más de 100 días ahí, donde no teníamos ningún tipo de novedad. La empresa solamente mandaba a su abogado a sentarse a la subsecretaría de Trabajo, solamente para decir de que las condiciones que tenía la fábrica no podía seguir, a no ser que tuviera alguna ayuda importante de parte de los gobiernos, sea subsidio, sea lo que fuese. Y bueno, en ese sentido, como no logró eso, vemos que tampoco era la finalidad, el hecho era que no quería seguir más con la fábrica. Nosotros votamos ingresar a la fábrica, ponerla a producir bajo gestión obrera, y bueno, y así armamos la cooperativa, que es la Cooperativa de Trabajo Confluencia Limitada. Esa es la nueva cooperativa, digo, de gestión obrera. Dame un minutito, Néstor. Dale. Dale, ahora sí. Dale, buenísimo. En ese momento, ¿cuántos trabajadores había en la planta? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras había? En la fábrica trabajaban más de 140, 140. trabajadores. Los que nos quedamos en los portones, al principio, bueno, estábamos todos, pero ya después con el tiempo muchos empezaron ahí por la necesidad y todo eso, y cuando votamos ingresar a la fábrica ingresamos 83 exactamente, para poner la producción.
¿Y el nombre de los dueños de la fábrica, que son una Bueno, familia de ahí, son una sí, familia... es una familia de acá de la zona. Bueno, el hombre aparentemente era de Los Regos de Buenos Aires, pero sí una familia acá de una ciudad vecina de Neuquén, que es de Cipolletti. Ah, de Cipolletti. Él vino, creo que llegó en el 96 como encargado de mantenimiento, una cosa así, y de ahí en un momento en el 98, 99, cuando vino la crisis, que acá despidieron a más de 190 trabajadores, Claro, quedó como, eh, digamos, quedó como el encargado de la fábrica, que claro. nosotros ahí, bueno, los compañeros que estaban en ese momento, lo que decían que era Un testaferro. una persona, sí, vino y bueno, se hizo cargo, pero siempre se supo que, o se creía de que los dueños estaban en Buenos Aires. Claro. Antiguamente, al principio, los compañeros que están de esa época dicen que siempre se corría el rumor que pertenecía al grupo empresarial Bunky Borg, El de Buque. porque en un momento se llamó Cerámica Alba y acá acumulaban y guardaban, estoqueaban pintura de todo tipo, así que por eso decían que por ahí hay una relación. El tema es que cuando presenta la quiebra, la presenta en concurso a la fábrica, después se va, nosotros tuvimos acceso a esos papeles y él tenía el 51% mayoritario como dueño de la fábrica. Y Claro. el otro 49% lo tenía su familia, hijos y hijas. Así que no sé cómo se habrá resuelto eso, pero bueno, él Claro. se fue diciendo de que era el dueño de la fábrica. ¿Y vos cómo llegaste a trabajar ahí en cerámica, Neuquén? Y yo acá en Neuquén estaba haciendo trabajos, digamos, más que nada independiente. Ya igual la crisis esa que pegó muy fuerte en el 2000, a mí y a mi familia, digamos, yo ahí aún estaba con mis viejos, nos pegó fuerte, así que tenía la necesidad de buscar trabajo, de buscar algo mejor en ese sentido. Acá en la zona, acá en Neuquén, siempre se utiliza es ir y primero que nada ir a buscar trabajo a las petroleras, a todas las empresas petroleras, y la mayoría quiere laburar ahí porque se gana bien y todo. Y bueno, yo en eso hice lo mismo, o sea, empecé a presentar currículum en ese sector, pero un día me llamaron de acá de Parque Industrial a una entrevista y ahí conocí Cerámica Neuquén. Esto fue en el 2002, y Sanón estaba en pleno de lucha, yo conocía así de Sanón lo que leía en los diarios, por ahí lo que pasaban a veces en la tele, pero no entendía demasiado qué era lo que se estaba armando ahí. Y así que entré en el 2002, entré con un contrato de 6 meses y ya después pasé a efectivo a la fábrica hasta el 2014. Y bueno, creo que cuando nos tocó ahí a nosotros enfrentar la lucha esta de la continuidad laboral y de pelearle a la empresa, defender los puestos de trabajo, bueno, ahí ya me puse más al tanto, digamos, de la situación de los compañeros de Sanón, que fue la misma, tuvieron que entrar, gestionarla ellos, y bueno, nosotros estando acá al lado, seguimos, seguimos prácticamente los mismos pasos, porque lo que no queríamos era que se cierre la fábrica y que se pierdan todos esos puestos de trabajo. Totalmente. Un emblema, Sanón, de la lucha de las fábricas recuperadas. Totalmente, la gestión obrera. Eh, ¿Cómo sigue la instancia judicial? Porque están queriendo rematarla. Sé que hay trabajadores que quedaron por fuera de la cerámica, entonces le hicieron juicio, entonces están usando ese pretexto para el remate y el desalojo. ¿Cómo está esa instancia? ¿Cómo está respondiendo el gobierno provincial, el gobierno nacional? Mira, esa instancia nosotros en este momento estamos esperando de que confirmen la reunión que le solicitamos con todas las partes involucradas en la situación de Cerámica Neuquén, que esto es la patronal, los abogados que representan a esos trabajadores y nosotros, pero con presencia, digamos, o mediador de la reunión del gobierno provincial. Si bien aparentemente ellos dicen confirmar la reunión, que está confirmada, el tema que no hay día ni horario, pero tampoco dicen o tampoco confirman de que el Ejecutivo sería presente. ¿Por qué eso para nosotros es importante? Porque nosotros lo hacemos el principal responsable político al gobierno provincial desde el 2014, cuando dejó que la fábrica se cerrara y nos dejaran en la calle prácticamente. Después nosotros solicitamos muchas veces una solución de fondo donde nunca el gobierno se quiso atrever a
a generar nada, siempre decía de que como estaba en talla judicial ellos no podían hacer nada. En talla judicial en ese momento se refería al concurso, porque acá una jueza a cargo del concurso y todo eso, pero bueno. Nosotros en el 2018, cuando arrancó el 2018, nos notificaron de que había avanzado unos juicios laborales hacia la empresa de los ex trabajadores que no se quedaron con nosotros. Ellos decidieron denunciar el pago de sus meses adeudados y sus indemnizaciones, y eso concluyó en el pedido de remate de la planta. Que no fue una cosa así casual ni nada, porque lamentablemente los compañeros lo llevaron adelante con un abogado que es muy conocido acá en el ambiente, en la provincia de Neuquén, fue asesor político de Jorge Sobi cuando fue gobernador. El hermano está como ministro en el gobierno del MPN, que es Jorge Brillo, el abogado, también muy amigo de la empresa, así que nosotros sabemos que eso no fue intencional, porque creemos que hay otros lugares o de otra forma de cobrar esos juicios, que son las cuentas bancarias de la empresa o los bienes personales, pero bueno, quieren venir sobre la fábrica, y en ese sentido, bueno, nosotros tuvimos que salir con una fuerte campaña en No al Remate de Cerámica Neuquén, empezar a mostrarnos más en la calle, porque después que en 2014 cuando entramos a trabajar, medio como que nos quedamos muy adentro con el tema de la producción, de poder recuperar un poco nuestro salario, de mantener el trabajo, y no estuvimos haciendo demasiado campaña afuera para llegar con una solución de fondo, porque nosotros, más allá de que armamos la cooperativa, estamos de forma ilegal dentro de la planta, no hay un marco legal que nos ampare. Pero bueno, cuando pasó esto del remate, eh, nosotros decidimos en asamblea eh, presentar el proyecto de expropiación y estatización. En su momento fue el mismo que presentó Zanón en la legislatura, porque veíamos que como no venían soluciones de fondo, no había ni siquiera reuniones, nosotros siempre estuvimos abiertos o esperando alguna solución y no llegó en concreto. Bueno, decidimos dar un paso en el sentido de que proponer cuál sería la salida nuestra, que es la expropiación y estatización de Cerámica Neuquén. Bueno, ese año, como habían ya dictaminado martillero público, logramos de que no viniera a la fábrica, porque nosotros resolvimos en asamblea no dejarlo ingresar, porque el hecho de dejarlo ingresar, de que contacten los bienes y después lo tasen, ya Es un paso. eso lo pueden hacer afuera tranquilamente y nosotros no podríamos hacer nada, solamente de saber de que un día íbamos a llegar a la fábrica y seguro que ya tenía otro dueño o algo. Entonces, en ese sentido, salimos al cruce en que queremos evitar que se remate. Y bueno, pasó todo ese año, después al otro año, el 2019, seguimos con la campaña, seguimos presionando y logramos de que la jueza del concurso en su momento, junto al juez consentino, que es el del juzgado laboral donde se tramita el remate, llamaran a todas las partes a una reunión, que donde fuimos nosotros, fue la empresa del 2014 que se fue, no se había sentado en ninguna reunión. Bueno, logramos en el 2019 que lo hiciera, pero bueno, fueron reuniones que no se llegó a nada, se discutió el problema, se quería buscar a ver de qué forma se podía resolver. Solamente hubieron 2 reuniones, de lo cual la segunda reunión la empresa se va diciendo, digamos, sin el algo escrito, pero diciendo de que ellos tendrían o estarían pensando en una propuesta que tendrían que ver con los lotes del predio de la fábrica que no son utilizados, en ponerlos a disposición para poder generar el valor que necesitan los compañeros del remate para cobrarse, otro para el concurso, y la fábrica activa quedaría para los trabajadores, pero no fue muy específico ni tampoco lo fue formal. Eso fue el año pasado. Lo que sí pidió la empresa en su momento fueron alrededor de 120 días para desarrollarlo, que en ese momento que se hizo esa reunión nosotros sacábamos cuenta que en 120 días ya correspondía a la finalización casi del año donde estaban las elecciones. Creo que jugaba políticamente en ese sentido para saber qué es lo que iba a ocurrir. Y no, la verdad que no nos equivocamos, porque el día de las elecciones, cuando ya se definió que iba a haber un cambio de gobierno a nivel nacional, se hizo presente el tasador en la fábrica. Vino con el oficial
de justicia nada más, tomaron algunos datos, contactaron de que, bueno, habían personas que no lo dejaron entrar, y bueno, nosotros ahí volvimos a salir con la campaña, denunciamos públicamente al juez Consentino, donde él había generado esa mesa de reunión, donde sabía que estábamos esperando una respuesta o una propuesta del gobierno, igual hizo avance con el martillero público. Y bueno, esa situación pasó ahí, fue fines de octubre, noviembre del año pasado. Cerramos el año, bueno, después vino el tema de las vacaciones, todo eso. Estábamos en contacto con la empresa, donde todo el tiempo nos estábamos comunicando para ver si tenía algún bosquejo o algo con el tema de la propuesta, pero bueno, la empresa tenía miles de problemas, entre ellos el abogado con una situación personal, y bueno, no podíamos llegar a acordar a ver si iba a dar la tercera reunión para discutir eso. Y bueno, nos encontramos este año que, bueno, bajo esta problemática de la pandemia, que tuvimos que acatar la cuarentena, que tuvimos que acatar casi un mes y medio. Después nos tuvimos que organizar con además Cerámica, con Zanoni y Stefani, y hacer un proyecto según lo que el gobierno nacional en ese momento anunciaba o dejaba a ver qué producciones eran viables empezar a hacer o no. Entonces, en base a eso, nosotros armamos un proyecto con un protocolo riguroso de COVID, y lo presentamos al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional, y bueno, salimos autorizados a poder producir. Estamos hablando de una fábrica de cerámica que produce 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y eso tenía muchas limitaciones porque nos dejaron producir, pero solamente un turno, de 8 horas. Así que fue muy limitado la producción en ese momento, pero bueno, eso no fue todo, porque el tema que pasó el tiempo y nos encontramos un día que había salido el oficio del juzgado laboral, ya que el tasador había hecho la presentación, había dejado por escrito de que no había podido ingresar a la fábrica y que esta vez solicitaba la fuerza pública para hacerlo, y bueno, el juez Consentino se lo cedió, salió el oficio en carácter de que se tenía que hacer presente en la fábrica con la fuerza pública, y a donde hubieran individuos o gente que no lo dejaran entrar, la fuerza pública tenía la autorización a hacer el allanamiento. Y eso, bueno, es claro lo que se viene con el allanamiento, que es represión, desalojo, todo lo que implica. Bueno, eso fue lo que pasó ya hace más de 2 meses, un poco más. Salimos nuevamente con la campaña No al remate de cerámica Neuquén, lo hicimos bien público. Abrimos nuestras asambleas y nuestras multisectoriales a distintas organizaciones y sectores que también estaban ligados por ahí un poco al gobierno nacional, que se acercaron a colaborar y a ponerse a disposición. Y en base a eso, bueno, el juez no ha avanzado, pero tampoco está frenado. O sea, nosotros lo único que pudimos lograr es que el gobierno nacional nos recibiera en una reunión, que se hable pura y exclusivamente, estrictamente de la situación de Cerámica Neuquén, y se llevó el compromiso de generar esa reunión entre las partes y ser el mediador. En principio, en la primera reunión nos dijeron que ellos no podían ser mediadores, que esto, al estar en una instancia judicial, nosotros teníamos que solicitar esa reunión en la Fiscalía. Nosotros directamente, sin consultarlos a los compañeros ni nada, los que estábamos en esa reunión, le dijimos que no nos parecía el lugar a discutir la continuidad de la fábrica. Nosotros, como trabajadores, no habíamos hecho nada, no tenemos ninguna denuncia penal, nada como para que nos lleven a mediar en una fiscalía, donde el fiscal a cargo, la verdad que no es para mediar situaciones laborales. En la provincia igual ese mecanismo ya lo venía haciendo hace un par de años atrás, desde el 2017, que la dura represión que hubo acá enfrente de la fábrica con los trabajadores de MAM, donde los desalojaron, y la policía estuvo al custodio de la fábrica por más de 3 meses, y los compañeros algunos los detuvieron y los dejaron afuera, y después, para resolver el conflicto, los llevaron a fiscalía. Después hay otro lugar acá, que es la parte del parque industrial arriba, en la meseta, donde pasa la ruta del petróleo de Vaca Muerta. Se hizo un asentamiento bastante importante de gente que no tiene vivienda. Bueno, cuando los llamaron a reunirse también fue en fiscalía, y lo primero que hicieron fue detener al dirigente que tenían ellos, y estuvo preso por varios meses,
y en esas condiciones te obligan Claro, a discutir. Y te nosotros, bueno, judicializan. exactamente, porque nosotros encima tenemos una parte que, si bien estamos abiertos a discutir con la empresa la continuidad y queremos saber cuál es la propuesta que tiene, sabemos que por ahí muy viable a nuestras condiciones no estaría, o la vamos a tener que pelear a la propuesta, o algo le vamos a tener que discutir a la empresa, que si tiene intenciones de sacar algún rédito más allá de lo económico o algo. Y eso por un lado, y por otro lado con el sector que pide el remate. Nosotros nos imaginábamos un escenario que dije, miren, la propuesta nuestra es esta, o la toman o se la rematan. Y el fiscal, ¿qué va a decir? Si ustedes se niegan, nos van a tener que judicializar. Entonces no era el lugar, se lo dijimos al gobierno, se nos plantamos, bueno, se llevaron esa inquietud y después nos llamaron por teléfono donde nos dijeron de que están buscando una instancia que sería más ligada a lo laboral, que no hay nada confirmado, que habrían hablado con las otras partes, pero bueno, no hay día ni fecha de, de la reunión. Lo que sí también involucraron a lo que es la parte concursal, al juzgado civil, donde serían parte de la reunión la jueza del concurso y los síndicos, ¿no? Que eso nosotros no lo vemos mal. En el 2018 se habían conseguido las reuniones por medio de ellos. Creemos que tienen intereses sobre la fábrica, de los cuales ellos también tendrían que haber salido a evitar de que se remate la fábrica, pero bueno, eso no se ha movido para nada. Y la empresa, que en su momento, en el 2018, tenía que hacer un trámite estrictamente burocrático, era presentar unas hojas para darle, anular los juicios esos que habían avanzado, y dejó vencer los tiempos, no lo hizo, y bueno, sigue en pie. Así que debido a eso nosotros igual seguimos en estado de alerta, seguimos con guardias gracias a las organizaciones que se suman a la noche y los fines de semana, porque no nos confiamos, por más que lo digan de palabra o en una reunión, no les vamos a mandar la policía. Eh, Sí, el, sabemos cómo actúan. el curso, claro, el curso del remate sigue, porque ellos lo que nos dijeron es, mirá, cuando vaya el tasador a solicitar a la policía, nosotros nos vamos a enterar, no la vamos a dar, le vamos a decir que no vayan, sabemos que no nos van a dejar entrar. Claro, pero el acta la hace igual. El tasador va a hacer igual el acta de que quiso ir con la policía y hubo gente que no lo dejó entrar. Y si mañana te manda gendarmería, entonces Claro, nosotros lo que totalmente. buscamos es una reunión entre todas las partes, donde lo primero que tenemos que resolver o acordar es un acta pidiéndole al juez consentino que suspenda el remate. No sé, 2, 3 meses, 6 meses, un año, lo que dure la discusión de la continuidad, lo que dure la discusión que nos vaya a llevar la propuesta esta de la empresa. Pero el gobierno esa reunión no la garantiza, así que nosotros no nos confiamos en ese sentido para decir está suspendido el remate, porque eh, me han hecho ya algunas notas y me han mandado mensajes por ahí de Buenos Aires de que tienen entendido que ha estado suspendido el remate, y la verdad que no. Si no han avanzado es por todo lo que hemos hecho en la calle, por lo visible que hemos hecho la situación nuestra, y hemos tenido organismos del gobierno del Frente para Todos, porque del mismo INAE emitieron una nota al juez consentino pidiéndole la suspensión del remate. En la parte de la iglesia, de la pastoral, también presentaron una nota exigiendo que se suspenda el remate, de los organismos de derechos humanos, todo. Y lo único que logramos hasta ahí es que nosotros, si bien nos recibió el gobierno, estamos esperando el lunes, el día 19, no quiero decir la fecha que cayó, salió un expediente firmado por uno de los abogados, porque son dos abogados, uno es Jorge Brillo y otro es otro abogado que también lleva adelante el tema del remate, donde le pide al juez consentino de que no frene el mandamiento sobre el tasador, de que más allá de las notas que haya recibido, estas las que yo te estaba nombrando, tiene que hacer uso del tasador, y que el tasador se tiene que presentar en la fábrica para contactar el inmueble, y después de eso, si quieren, ellos están dispuestos a armar una audiencia donde discutir con esos organismos del por qué se tiene que rematar o no cerámica Neuquén. Pero eso lo garantiza solamente si el taxador eh, ve el estado de la fábrica y, bueno, lo que nosotros queremos evitar, que la cotice y que después pase a subasta o a remate, ¿no? Ah, también hay un marco de ustedes legítimo que justifica la instancia de su labor en la empresa, además lo social, además la empresa no da pérdidas, ustedes producen y no hay una justificación para
que la empresa cierre más que el interés de la patronal, ¿no? No sé, ¿me escuchás? Me Ahí empezaron a sí. aparecer algo. Sí, sí, Me ahí sí. empezaron a aparecer unos carteles acá que no tengo ni idea qué. Ahí está. Mirá, nosotros, digamos, nosotros desde que nos hicimos cargo de la fábrica en el 2014, aparte de poder sostener los salarios y los puestos de trabajo, le hemos hecho mejoras. Y como gestión obrera, nosotros apuntamos a eso, a tener continuidad en la fábrica y a tener buenas condiciones laborales, que entre ellas un buen salario. No, no, no vamos por cuentas bancarias en el extranjero, ni los negocios que hacen los empresarios. Nosotros queremos mantener la fábrica en pie y los puestos de trabajo, y si los podemos aumentar, mejor. Por eso se hace legítimo el reclamo, y más atravesando el momento que de pandemia y de crisis, querer avanzar sobre una fábrica que está funcionando, que tiene 80 puestos de trabajo, la verdad, en su momento lo denunciamos como un crimen social. Pero bueno, también vemos la postura del gobierno de la provincia, en este caso, con, con el sector empresarial, el sector privado. La verdad, hace ya varios tiempos, varios años acá, que creo que incluso cuando arrancamos nosotros el conflicto en 2014 o antes, en Parque Industrial, las empresas que no están ligadas al petróleo tienen todas conflictos. Tuvimos un conflicto con los compañeros de la papelera, que es una fábrica que hace cartones y cosas así para los cajones de embale de fruta. Tuve un problema de los madereros, el compañero de acá enfrente, que es una empresa que hace pales y terciados y cosas así. Una gran lucha tuvieron las compañeras textiles, la Textil Neuquén, que les pasó lo mismo. Ellos se enteraron de que se estaban llevando las máquinas, llegaron a las 8 de la noche y el galpón estaba vacío. Pudieron recuperar las máquinas, también no pudieron quedarse en la fábrica porque las llevaron a otro lugar que es mucho más chico, más precario, ni siquiera gas tienen para calefaccionarse, para que trabajen. Pero bueno, eso es lo que vemos nosotros. Hacemos esa lectura en general de que las empresas que no tienen que ver con el rubro petrolero están en conflicto. Y más cuando fue lo de MAN, porque MAN, el antiguo dueño, la vendió y se la vendió a una empresa petrolera, que tiene, digamos, está ahí al lado de la fábrica. Y bueno, la empresa, la única intención que tenía era cerrar la maderera y ocupar el lugar para otras cosas que seguramente están ligadas al petróleo. Nosotros también acá nos enteramos, no sé si es real o algo, de que el lugar este había sido ofertado para alquilar, todo el predio de Cerámica Neuquén. Pero bueno, nosotros en ese sentido, como no, no retrocedimos en la lucha, avanzamos, y creo que la mejor decisión de haber entrado a la fábrica y poder ponerla a producir ha hecho de que, bueno, no hayan podido avanzar en ese sentido. Sí, con el tema de los juicios, donde en el 2018 hasta se hizo pública por ahí el enfrentamiento que nos hicieron generar con los demás compañeros, los ex compañeros, porque los ex compañeros, si bien ellos decían de que no querían que la cooperativa se cerrara, pero ellos pedían que cobrar lo que les correspondía, que estaba bien. Tampoco decían de que no querían que se remate la fábrica, solamente que la Claro. cooperativa se cierre, pero si remata la fábrica, Sí, la cooperativa no podemos hacer nada sin el lugar, sin las maquinarias para trabajar. totalmente. ¿Ustedes están coordinados con los demás compañeros, además de Sanón y las demás Sí, cooperativas y demás? nosotros por medio del sindicato ceramista, el sindicato que fue recuperado en su momento acá, que yo te decía, Sí, que nos representa las tres fábricas ceramistas, y las peleas y los reclamos los hacemos en conjunto. Ahora es más que nada notorio lo de la Neuquén, porque bueno, nosotros no tener expropiación, no tener nada legal, quieren avanzar con desalojarnos, es el hecho más grave, pero hace, hace tiempo que venimos peleando soluciones de fondo en Sanón, más que nada por el tema de la inversión tecnológica para poder renovar la tecnología, porque la verdad que las máquinas están muy deterioradas, tienen muchos problemas, así que les cuesta mantener un flujo productivo continuo donde también mejoraría su trabajo. Y los compañeros de Stefani, por otro lado, que si bien les salió la expropiación, no ha sido ejecutada por el municipio. Stefani es una fábrica de ladrillo hueco que se encuentra a 100 kilómetros de Neuquén, en la ciudad de Cutralcó. Y bueno, el municipio de ahí de Cutralcó, si bien la expropiación se salió votada en la legislatura, no la ha hecho efectiva, ya van varios años de eso, y no lo lleva adelante. Y bueno, los compañeros estaban casi con la situación nuestra, con el tema de la energía,
El gobierno anterior, la verdad, con los tarifazos que hizo, nos ahogó a toda la fábrica, y después con la falta de inversión para renovar la maquinaria. La verdad que es admirable por ahí uno cuando va a Estefani y ver la estructura que la verdad que está muy rota, Claro. sectores donde el techo le falta la mitad de las chapas, la maquinaria es viejísima y sin embargo los compañeros así todos van, tratan de poner a producir y producir lo que puedan producir para poder eh, generar su sueldo, es admirable. Pero bueno, ahí nosotros vemos la falta de decisión política de los gobiernos en ayudar medianamente a las cuestiones obreras, mientras hay empresarios que pasan por las oficinas de los gobiernos y se llevan millones en subsidios, en crédito. El caso de las textiles, lo digo de los Huertas, ellos lo hicieron en el 2011 y se llevan sin darle explicaciones a nadie, y sin embargo la gestión obrera no, porque Sanón hace tiempo que presentó un proyecto de renovación tecnológica que contempla todo lo que tiene que ver con lo productivo, incluso con la energía, todo, donde se harían cargo de las cuotas para devolverlo, y sin embargo nunca se nos dieron. Siempre hubieron distintos tipos de impedimentos, de los cuales los llegó a la situación que están ahora, que lamentablemente las máquinas las tienen que parchar o arreglar con alambre para poder seguir trabajando, porque si no, no podrían generar ni siquiera ni un, ni un mango para llevarse a la casa, sobre todo, ¿no? Porque Claro. en definitiva nosotros estamos por eso y por mantener la fábrica en pie, pero así, sin asistencia a los gobiernos, se hace difícil, pero igual nosotros nos mantenemos. Somos claros en ese sentido, que nosotros nos hemos mantenido, más allá de los gobiernos que han pasado, eh, con todos nuestros problemas internos y lo que nos lleva a la producción de cada una de las fábricas, los distintos problemas que tenemos, nos hemos mantenido y bueno, y demostramos que tenemos somos digamos una salida a las crisis que generan los gobiernos y los empresarios, en el sentido cuando cierran la fábrica empiezan a haber despidos, mucha desocupación. Gestionar la fábrica, los trabajadores es una salida. No es fácil, es difícil porque los gobiernos no tienen la misma asistencia para las fábricas recuperadas que para las empresas. Este Sí. gobierno fue claro, digamos, con la pandemia, cuando empezó a hacer anuncios, bueno, todo para las empresas privadas y las multinacionales, y sin embargo para las fábricas recuperadas cooperativas no hubo nada. Al contrario, más ahogo todavía porque no te dejaban producir, con la pandemia no te dejaban circular. Nosotros la verdad que tuvimos que hablar con la ministra de Seguridad de la provincia de Neuquén para que a los ceramistas los deje circular, porque nosotros teníamos que resguardar la fábrica, no tenemos seguridad privada ni nada de eso, y no podíamos dejar la fábrica cerrada, sola, sin saber qué es lo que podía llegar a pasar. Nosotros, más que nada, pues ya veníamos enfrentando esto, lo del remate, la amenaza esta, y bueno, peleándonos con cada control policial que había, que nos tenían que dejar pasar porque íbamos a la fábrica, eh, y bueno, y así todo pudimos circular y resguardar la fábrica hasta que empezamos a producir. Pero hasta en eso, y sin embargo acá los compañeros de MAN enfrente, que yo digo, más allá de la lucha que hicieron, que lo desalojaron, la fábrica siguió, porque tuvieron que tomar a varios compañeros que habían echado, a otros que habían suspendido, y retomar la producción, porque los compañeros la pelea que dieron más fuerte fue por esa, de que se mantenga la fábrica en pie. Ellos no tuvieron cuarentena, ellos siguieron laburando mañana, tarde y noche, como siempre. Por lo que nos decían, sí, adentro habían más cuidado, tenían alcohol en gel, tenían que usar barbijo, guantes, no sé, todo, pero no tuvieron cuarentena, no tuvieron días que se tuvieron que quedar en la casa. Y vos decías, y nosotros tanto que nos costó incluso pelear una propuesta que hicimos, y la logramos, está bien, pero bueno, era también, uno ve la relación que hay entre algunos empresarios y el gobierno, donde le facilitan todo, porque man, si, eh, hicieron desalojar a los compañeros. Tuvieron más de 3 meses la policía todos los días ahí, habían alrededor de 50, 60 policías dentro de la fábrica. Es un costo para la provincia. Pero preferían pagar eso a solucionar el conflicto de los compañeros. Así todo, los compañeros lo ganaron el conflicto. Pudieron mantener la fábrica en pie y garantizar, no eran la totalidad de los puestos de trabajo, pero garantizar por lo menos la mitad para que siga en pie esa fábrica. Pero vemos ahí la relación que hay acá en Neuquén, sobre todo el movimiento con
con los empresarios que hacen y deshacen, abren empresas con crédito, subsidio, y la cierran como si nada y no pasa nada, ¿no? Y nadie paga un costo político, nadie, eh, ningún empresario se va en quiebra ni no Sí. pierde nada, siempre Como, terminan como pasa con ganando, ¿no? Vicentín y todas esas empresas, ¿no? Bueno, nosotros ahora en esta situación, nosotros salimos claramente a solicitar que se discuta el proyecto de expropiación y estatización de Cerámica Neuquén, porque justo fue en el momento que a nivel nacional se estaba haciendo con Vicentín, que ya es como que se está instalando de que no es una idea loca o nada, porque es la única salida que nosotros vemos que resuelve la continuidad laboral y no quedarse sin trabajo. Después, bueno, hay pedidos y pedidos. Nosotros veíamos también que lo de Vicentín era en parte un salvataje al fraude que hicieron esos Claro. empresarios, que yo, digamos, lo aprendí acá estando en la fábrica y por ahí hay gente que en su vida cotidiana o que vive de otra cosa o algo no lo ve o no lo quiere creer, pero es una moneda corriente los empresarios eh, eh, corruptos estos ligados a los gobiernos, donde se benefician de todos lados y después no pagan nada, no devuelven nada, se venden, se van, dejan a los trabajadores en la calle. Nosotros acá en Cerámica Neuquén, en su momento veíamos, habían armado una fábrica adentro, una empresa adentro del predio, que embolsaba minerales, tenían a 5 chicos trabajando ahí en unas condiciones realmente muy precarias, llenos de polvillo, todo, porque lo único que hacían era reembolsar minerales, les pagaban con el mismo recibo de sueldo de Cerámica Neuquén, pero no cobraban ni la mitad de lo que cobrábamos nosotros, y fue todo un galpón y las maquinarias montadas con las chatarras, máquinas viejas que habían quedado acá de la fábrica, y, pero sabíamos que había sido por medio de subsidio. Ahora, el dinero que lo hicieron, no se No sabe, se sabe. pero siempre estuvieron en eso. Nosotros en su momento hasta cobrábamos con LECOP, y vos le decías a la empresa, te plantabas o hacías una asamblea para pedir aumento y los LECOP te lo daban como si nada, eran los primeros que te Claro, aumentaban. Sí, bueno, quieren, pero después claro. la hora básica, con los descuentos, con los aportes, no quería saber nada, hasta que, bueno, en su momento creo que había salido en su momento una resolución a nivel nacional que los LECOP tenían que pasar a lo básico todo, y bueno, ahí, digamos, sin querer logramos que todo ese sueldo que nosotros considerábamos que era el negro más que nada, fuera la hora básica. Pero bueno, ya la empresa venía barajando esta situación de abandono y de endeudamiento que, bueno, lo logró, que por eso la tiene concursada y bueno, se fue y ya es clara la postura de no volver. Y bueno, veremos cómo es la propuesta y qué es lo que tiene de fondo para ver si es beneficiosa para nosotros para poder continuar con la fábrica. Bueno, la llevaremos adelante. Pero si Totalmente. no, bueno, tendremos que seguir peleando por la expropiación y estatización de Totalmente. América. ¿Cómo está la situación de la pandemia ya respecto del gobierno y demás? Y Vaca Muerta entonces es una panacea para los empresarios, para el pueblo nada, como siempre. Ahí está. Mira, el tema de la pandemia, acá los casos van sumándose cada día más y más. Y en este último mes ha sido realmente bastante importante. Tema que, bueno, hay un ocultamiento de información. Hoy no alcancé a escuchar bien todo, hizo una conferencia de prensa el gobernador, donde apuestan más que nada el cuidado individual. O sea, no, aparentemente no van a haber restricciones, aparentemente no se va a volver a fase cero. Hubo una mague la semana pasada acá en la provincia de Río Negro, acá al lado, donde dieron a entender de que por ahí el lunes pasado iba a arrancar con fase cero, fase uno, y hubieron grandes movilizaciones el día domingo en repudio a eso, y bueno, como que los compañeros que vienen de Cipolletti como que se echaron para atrás porque era un tema pasar de Río Negro a Neuquén para venir a trabajar, incluso para volver. Los primeros meses fueron terribles, hubieron compañeros que no pudieron pasar en toda la semana hasta que eh, encontraban algunos horarios que por ahí no habían tanto control y pudieron hacerlo, pero ahora es como que nada, es alto el contagio, es preocupante porque está colapsando
los hospitales públicos y la salud. Nuestros compañeros trabajadores de la salud lo vienen denunciando hace tiempo y armaron un comité de seguridad, en lo cual ni el gobierno ni las directivas de los hospitales dan caso, o sea, en el sentido de que denuncian la falta de insumos, de seguridad, de protección. Hubieron casos de COVID dentro del hospital regional de acá Castro Rendón, donde tanto el sindicato como la directiva del hospital denunciaban a los compañeros que decían que se habían contagiado afuera y habían traído el virus a su puesto de trabajo, que se habían juntado en un asado, o sea, empezaron a decir un montón de cosas que no eran ciertas para ocultar, digamos, para lo precario que está el hospital, porque el hospital viene sufriendo un vaciamiento hace años, décadas, con este gobierno en la provincia, que lleva más de 60 años gobernando la provincia, siempre fue un vaciamiento total, y sin embargo vos recorrés la ciudad y hay lugares que están haciendo inmensos edificios, inmensas construcciones que son de clínicas privadas, y acá las clínicas privadas, a los casos COVID no prestan ningún tipo de servicio, todos son derivados al hospital. Entonces, en ese sentido vemos que prevalece el negocio, que es más importante el negocio, mantener el negocio más allá de la pandemia. Y bueno, y este gobierno, si bien en un principio se había ajustado a la cuarentena emitida por el gobierno nacional, hoy en día no, la verdad que está dejando que las cosas fluyan. Igual, bueno, después también hay otra realidad de la gente que ya no quiere estar más encerrada, que está saliendo de a poco. Y bueno, en ese sentido, por ahí capaz que el cuidado personal va a tener que ser clave porque lamentablemente es un virus que no se ha ido, al contrario va a estar aumentando y no se sabe si se va a obtener una vacuna, si va a haber algún... Porque ya se está hablando de cómo restringir para las vacaciones, para las fiestas, entonces ya hay como una información de que no hay cura próxima, de que no se va a ir, y que bueno, y que vamos a estar complicados. Nosotros acá no, en la fábrica, gracias a Dios, no tuvimos casos. Hubieron 3, digamos, cercanos de familiares que los compañeros, bueno, se fueron, se quedaron en su casa hasta recibir los estudios, los hisopados que se hicieron sus familiares, y al ver que fueron negativos, se volvieron a incorporar a la fábrica. No hemos tenido esos problemas, pero sí hay problemas en, en el hospital, sobre todo, en los lugares hubieron ya varios casos reiterativos en los supermercados, en lugares así que concentra mucha gente, han habido casos y bueno, pero no sé, yo la verdad, nosotros como nos atraviesa esta situación de la fábrica, que depende pura exclusivamente de nosotros, el cuidado y el mantenerla en pie, nos atraviesa eso de decir, ¿qué hacemos? Nos cuidamos, o sea, cuidarnos el personal, nos cuidamos, nosotros tenemos incluso barbijo, mascarillas, alcohol en gel, todo en todos los sectores, porque fue el protocolo que armamos para poder que nos autoricen a producir, pero después vemos que no podemos solucionar por muchas veces el problema de compañeros que tienen que viajar en colectivo para venir a trabajar o para volverse a su casa. Y es un tema porque o nosotros decimos, y no, para cuidarnos quedémonos en la casa, pero también tenemos que producir. Es complicado, es bastante navegar en un río ahí que va y Sí. viene y que no sabemos cómo se puede resolver a la brevedad. Pero que sí demuestra el gobierno provincial, tanto como a nivel nacional, es una carencia al cuidado no solamente nuestro, sino de los trabajadores de la salud, donde han tenido muchos casos, hay incluso casos ahí leía, en Mendoza falleció una enfermera por COVID, bueno, miran para otro lado, como que no pasa nada, y después están los medios de comunicaciones, que hay medios de comunicaciones que se encargaron de que tenías que quedarte en tu casa, tenías que quedarte en tu casa, sin, sin demostrar demasiado la realidad de algunos sectores que lamentablemente necesitan salir para generar sus ingresos, y tampoco la precariedad o el vaciamiento que tiene la salud pública. Le hacían, le hacían salir al balcón a aplaudir a los de la primera línea cuando lo que tenés que hacer es mejorarles
el sueldo. condiciones laborales y su sueldo, sobre todo. Eso es básicamente, no a irlos a aplaudir ni nada, porque realmente, ¿Y no sé. cómo sigue la lucha de ahora en más? Más allá de los festivales que han hecho para visibilizar la Y situación. bueno, nosotros, bueno, en ese sentido tratamos de amoldarnos y de hacer algunas cosas que podamos llevar a cabo. Nosotros por ahí, con esto, con el tema de las redes, por medio del Facebook de Cerámica Neuquén, de los obreros clasistas de Cerámica Neuquén, en principio en las primeras guardias, que eran solamente guardias, que no estábamos produciendo, eh, hacíamos algunas transmisiones en vivo, charlando con distintos referentes políticos, sindicales, que venían a colaborar con las guardias, hablando de esta situación, tanto de la pandemia, la crisis económica y todo eso, la continuidad de la fábrica. Y después, bueno, después también, como empezaron a tener conflictos los artistas, nosotros siempre, los artistas nos han dado una mano terrible, como decía, hacer los festivales y todo eso, donde nunca vinieron, siempre vinieron sin ningún interés económico. Nos propusieron si podíamos utilizar ese espacio para ellos también mostrar lo que hacen y seguir hablando de todas estas situaciones, así que se han venido dando a medida de que se ha podido hacer, pero eh, no nos queda demasiado otro. Y después, más puntual, la calle la vamos a seguir pisando. Ahora estamos esperando a ver si sale la reunión o no sale. Si llega a salir la reunión, la idea es ir movilizado, convocar a todas las organizaciones e ir movilizado para, para meter también un poco de presión de que la reunión sea más favorable a nosotros que a los intereses de los empresarios. Pero bueno, también nos atraviesa de que tenemos que producir, no podemos descuidar la fábrica, y bueno, la idea es esa. Por ahora vamos a estar produciendo en estos días y esperando a ver si tenemos alguna respuesta o algún horario o fecha de reunión. La semana que viene no tenemos nada en concreto, bueno, la otra semana, a partir del 7 de septiembre ya, vamos a tener que hacer cosas importantes para seguir metiendo presión. Igual estamos en estado de alerta, te digo, seguimos con las guardias, todo, porque no queremos descuidar la fábrica. Está muy bien, compañero. Ahí estaremos para seguir difundiendo. Dale. Así que, bueno, yo te agradezco muchísimo la nota, el tiempo y despedite como más te guste a los oyentes de Radios Antipensares y de Moliendo Mentes para conocer y visibilizar la lucha de Cerámica Sanón. De Cerámica, perdón, Neuquén. Cerámica Neuquén. No, yo Compañero también, Sanón. yo les agradezco a todos los medios que se han predispuesto y a darnos el lugar para difundir el conflicto. Acá en Neuquén, como a nivel nacional, hay medios que son afín al gobierno y no te van a dar lugar, pero en este caso creo que tocó un poco la sensibilidad de la gente, porque estábamos en plena pandemia cuando tuvimos que salir a denunciar que nos quieren sacar de la fábrica, y bueno, se acercaron los periodistas, tanto de radio, de televisión. Después a nivel nacional fue impresionante. A nivel nacional la verdad que he salido por muchos lugares donde se ha transmitido desde Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires sobre todo, y difundiendo la situación de Cerámica Neuquén. Y bueno, y eso, digamos, no es que lo hayamos ganado nosotros ahora por estar en la fábrica y que nos quieren rematar, sino que los ceramistas hace tiempo que venimos peleando en la calle y en distintos lugares, y también unificando luchas con otros sectores donde, bueno, cuando hablan de que los ceramistas están en conflicto o algo, la verdad que es impresionante la cantidad de organizaciones que se acercan, y bueno, y los medios sobre todo, los medios de comunicación, de que se han acercado y bueno, han dado la posibilidad de visibilizar todo este conflicto que, bueno, lamentablemente sigue en curso, y bueno, depende no solamente de lo que hagamos en la calle, sino bueno, el gobierno, a ver si de alguna vez por todas sale esa reunión y podemos frenar por el momento el remate y después llegar a las soluciones de fondo, que es la continuidad de la fábrica y defender los puestos de trabajo, ¿no? Buenísimo, compañero. El micrófono siempre a disposición para difundir y para lo que necesite. Te agradezco Dale, mucho y Néstor, te mando yo un te voy a saludo. tener al tanto con los distintos comunicados que salgan de lo que vayamos haciendo de aquí en adelante, ¿vale? Buenísimo, muchísimas gracias, compañero. Dale, Néstor, gracias a vos. Chao.